Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Hoy nos reunimos de nueva cuenta para seguir hablando sobre la cuestión palestina. En este caso en particular, el doctor Diego Alexander Olivera nos presenta Entre Oriente y Occidente, la invención de la antigüedad y el conflicto palestino-israelí. Considero que en los últimos meses se ha hablado mucho sobre la situación actual, en los últimos meses, en el presente siglo, en el siglo pasado, pero no se le ha dado tanta cobertura o no se ha abordado tanto como debería la, pues, la parte de la historia antigua, que también es fundamental considerando que Israel, Palestina son dos naciones muy jóvenes que por supuesto apelan al pasado más lejano para construir eh, parte de su nacionalismo. Así que para entender también lo que pasa hoy, eh, considero fundamental eh, tener en cuenta pues, el cómo ha sido construida la historia antigua eh, y cómo influye en las distintas partes involucradas. Así que para darle la palabra a- al profesor, una muy breve semblanza suya. Diego es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Entre Ríos, en Argentina, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional eh, de Entre Ríos, becario postdoctoral de CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, específicamente en el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral de la Universidad Nacional del Litoral. Actualmente hace una estancia de investigación postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. También, por lo que platicábamos la otra vez, pues llegó a dar clases como profesor invitado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene distintas publicaciones, casi todas ellas dedicadas a, a la época clásica, si no me, me equivoco, si no me corriges ahí. Y hay algún par de artículos en los que aborda precisamente la historia antigua en Medio Oriente, en el caso de Irak. Eh, pero más que la historia antigua, la recepción en la historia contemporánea y me parece pues muy necesario, muy eh, urgente la necesidad de hablar sobre lo que pasa en Palestina y creo que el doctor Diego es una de las personas indicadas para hablarnos al respecto. Así que otra vez, Diego, muchas gracias por aceptar mi invitación. Qué gusto tenerte por acá en este espacio y pues adelante. Muchas gracias, Isaac. Gracias por la invitación. Eh, y como dijiste, mi campo de estudios es la historia, la historia antigua grecolatina. Así que no soy un experto en lo que digamos sería Palestina y el conflicto palestino-israelí. No es ese mi, mi campo de estudio, pero sí me interesaría cuando Isaac me hizo la invitación, me pareció oportuno pensar cuestiones que tienen que ver con historiografía, sobre cómo se construyen ciertos eh, paradigmas historiográficos, ciertas tradiciones historiográficas, ciertas formas de ver el pasado y de entender el pasado, de vincularnos con el pasado. Y creo que desde ahí podía plantear
dos cuestiones que me interesaban. La primera enfocada sobre todo en la idea, noción de que Israel es un Estado occidental. Y la segunda sobre la relación entre el pueblo judío y la antigüedad clásica. Y desde ese punto quisiera comenzar con una definición que encontré sobre lo que es Occidente. En palabras de un periodista catalán, Jordi Cabré, un artículo que apareció en octubre de 2023, un artículo en el cual Cabré se cuestionaba el por qué incluimos a Israel dentro de los estados occidentales. Entonces reflexiona de esta manera Cabré diciendo que yo sepa, Israel está en Oriente, como los tres reyes, Australia también, y Japón, y también Ucrania. Oriente significa hacia la derecha del mapa y Occidente significa hacia la izquierda, hacia el oeste, hacia donde se hacen los western. Esto del mundo occidental es una convención terminológica que indica no una geografía concreta, sino un sistema de valores unido por la historia. Si somos honestos, quizás la cosa tiene más que ver con los países del primer mundo contrapuesto con los del tercer mundo. Esto del primero en contraposición con los segundos debería indicarnos que o bien cuando hablamos de Occidente estamos hablando de riqueza económica o bien estamos hablando de etnia, nosotros contra ellos. Fin de cita. Y aquí podemos ver esta idea de Occidente como parte de una cultura, de unos valores comunes. Es una construcción cultural, pero no siempre Occidente se construyó desde una idea, digamos, de valores, una idea moral. ¿Sí? En su origen, Occidente responde a una concepción geográfica, luego también a una concepción biologicista, esto de la idea racial de los caucásicos indoeuropeos como más desarrollados o más inclinados a la civilización. Luego también hay una definición cultural de Occidente como, como culturalmente superior o mejor que los demás. Y luego también, mucho más cercano en el tiempo, estamos hablando de una definición de Occidente a partir de los valores morales. Y de hecho, me gustaría empezar precisamente con un historiador especialista en historia antigua, en historia clásica, Victor Davis Hanson, que es además un gran defensor de la tesis de la supremacía occidental como supremacía cultural. Hanson no cree que Occidente sea superior en términos biológicos o que sea superior en términos morales, pero sí cree que es superior en términos, digamos, culturales. Hanson además es un columnista de opinión muy conocido, muy renombrado en Estados Unidos, ganador del premio Eric Bradel al periodismo de opinión en 2002. Es decir, es historiador y a la vez es columnista, es periodista de opinión. Y como columnista ha escrito muchos artículos en diferentes medios y ha concedido muchas entrevistas televisivas y en podcast también, donde Hanson defiende tanto la política exterior estadounidense como la política israelí en, en Medio Oriente. Es un gran defensor de Israel, es un gran promotor de Israel. Y, y además es neoconservador. Y en el año 2002, en plena guerra contra el terrorismo, escribió un libro que fue muy difundido, precisamente porque era, digamos, afín
a lo que la Casa Blanca quería promover, que fue el libro Matanza y Cultura. En ese libro recuperaba una tesis que había propuesto ya en 1989 sobre la forma occidental de hacer la guerra. Según Hanson, los occidentales tenemos una forma de hacer la guerra que nació en la antigua Grecia, una forma particular de combatir que caracteriza a Occidente y explica su supremacía militar. Es decir, Hanson cree que Occidente ha sido históricamente la fuerza militar más destructiva que ha existido y que esto nos responde a que haya una supremacía biológica, sino que la cuestión es cultural, dice Hanson. Es decir, hay que buscar en la cultura la explicación de por qué Occidente es más eficaz que, eh, que Oriente. Y no sé si anoté aquí en el Power la cita. Sí. Entonces él lo explica de esta manera. Dice, con el mundo de Siodo arranca la noción de agrarismo, que al poco tiempo habría de convertirse en el fundamento de la ciudad-estado griega y más tarde habría de arraigar en Occidente como modelo de sociedad democrática. Una cultura de pequeños campesinos independientes que viven vinculados a la tierra, hacen sus propias leyes, pelean sus propias batallas y crean una comunidad formada por individuos rudos con opiniones semejantes. Los griegos luchaban de forma muy distinta a la de sus adversarios y que sus singulares características combativas, conciencia de la libertad personal, superior disciplina, armas sin parangón, camaradería igualitaria, iniciativa individual, flexibilidad táctica, adaptación al terreno, preferencia por la batalla de choque con tropas de infantería pesada, constituían los mortíferos dividendos de la cultura helénica. Y esta forma particular de hacer la guerra, que está fundada sobre una serie de valores, de principios, de comportamientos de parte de los griegos, luego se extiende a Roma y de Roma llega a Europa Occidental y luego a los Estados Unidos de América, y también dice a algunas zonas de África y Asia. Y algunas zonas de África y Asia son puntualmente Sudáfrica e Israel. Hanson aquí no está innovando mucho, está recuperando el modelo del farmer de la revolución estadounidense, esta idea del campesino, ciudadano, soldado, que lucha por su libertad, que lucha por sus ideales, y que por eso es más efectivo que el súbdito que pelea obligado por el monarca. Entonces, de hecho, Hanson cree que este modelo del campesino ciudadano, que es más eficaz para la guerra, sobrevive en algunas zonas de Estados Unidos hasta el día de la fecha, puntualmente en California, y casualmente Hanson es eh, hijo y nieto de veteranos de guerra y hijo y nieto y hermano de propietarios agrícolas. De hecho, desde que se doctoró hasta que entró a trabajar en la Universidad de Fresno, que pasaron ahí unos 4 años, la Universidad de California en el campus de Fresno, pasaron unos 4 años, esos 4 años volvió a trabajar ya siendo doctor de estudios clásicos, siguió trabajando en la granja familiar. Y lo que me interesa aquí ver, lo que me sorprende, es esta inclusión de Israel en, en Occidente, y sobre todo cuando explica que los hechos recientes, dicen Hanson, bueno, veamos en la actualidad cómo todavía Occidente es más eficaz. Entonces empieza a repasar algunas guerras contemporáneas donde los estados occidentales vencen a estados no occidentales, eh, y una de esas guerras o uno de esos conflictos es el conflicto árabe-israelí. Entonces, presenta las victorias de 1967, 1973 y 1982, las victorias israelíes sobre los estados árabes, las presenta como ejemplos de la superioridad militar occidental sobre la oriental. Y me
me causó gracia en su momento, pero también es un poco chocante. Tal vez digamos, choca el orgullo, que en ese mismo pasaje en el que está recuperando algunas victorias occidentales sobre Oriente reciente, también recupera la Guerra del Atlántico Sur de 1982 entre el Reino Unido y Argentina y presenta la victoria británica como un ejemplo de éxito militar occidental sobre Oriente, poniendo entonces al Estado argentino como parte de Oriente, entendiendo, creo yo, mi interpretación de que al ser entonces Argentina una dictadura militar y un régimen iliberal, esto lo alejaría en términos de valores a Occidente. Siendo que de los países de América Latina, probablemente Argentina sea uno de los que más énfasis puso en rastrear su origen como nación en Europa y en el mundo grecolatino. Si hay un país en América Latina que se autorrepresentó, construyó su identidad nacional a partir de su herencia europea, probablemente Argentina sea uno de los que más lo ha hecho. Entonces, y aún así, esta presentación de Hanson de Argentina como fuera es llamativa, sobre todo por esta definición que da luego Hanson sobre qué es Occidente. Y dice, ha dado a la humanidad el único sistema económico que funciona, lo cual no es cierto, una tradición racionalista que por sí sola nos permite el progreso material y tecnológico, la única estructura política que garantiza la libertad del individuo, un sistema ético y una religión que extraen lo mejor de la humanidad y la guerra más letal que sea posible concebir. Y ahí la expresión una religión me llamó la atención porque eh, si hay una religión que se asocia a Occidente es la religión cristiana. Y paradójicamente Argentina no solo es un estado mayormente cristiano, sino que además es uno de los dos estados del hemisferio occidental que todavía mantienen a la Iglesia Católica como religión oficial del Estado argentino. ¿Sí? Es tan cristiana Argentina que todavía tiene eh, a la Iglesia Católica como religión oficial, ¿sí? Sustentada por el Estado. ¿Sí? Es una cuestión de constitución. La constitución argentina, como la de Costa Rica, mantienen unida al Estado y a la Iglesia. Claro, se puede alegar que también Hanson podría estar refiriéndose aquí a una religión directamente como entendiendo una religión judeocristiana. Pero honestamente, si hay una religión que define a Occidente, es el cristianismo, no el judaísmo. Y yendo más allá, siendo que Hanson es un defensor del sionismo, uno podría preguntar cómo llegaron los israelíes del presente a conocer, a acceder a la forma occidental de hacer la guerra, si esta forma occidental de hacer la guerra nació en Grecia y en Roma, cuando sabemos que la historiografía sionista ancla eh, la antigüedad, de, los, de Israel en el reino hebreo de la antigüedad. Y siendo que Israel rastrea su origen en una antigüedad diferente a la greco-latina como en la antigüedad oriental, Hanson no nos explica cómo llegan los israelíes contemporáneos a conocer, a absorber ese conocimiento que es el de la forma occidental de hacer la guerra. Yo creo que no lo explica porque explicarlo implicaría básicamente cuestionar precisamente esa tesis, ese argumento de que el Israel antiguo, el Israel contemporáneo es el heredero, digamos, de aquel Israel antiguo, de que el origen del Israel actual está en el
Israel antiguo. Yo creo que eso entraría en, digamos, en contradicción. Entonces yo identifico estas dos fisuras, una, la cuestión de la religión, y la otra, la cuestión de las dos antigüedades diferentes, es decir, la clásica y la oriental. Estamos hablando de un país que no solo está en el hemisferio oriental, eso se podría resolver desde el punto de vista de los valores, pero desde el punto de vista historiográfico, está claro que el pasado, donde por lo menos la historiografía sionista dice encontrar el origen de Israel, está en Oriente, no, no en las civilizaciones clásicas grecolatinas. Por otro lado, la religión cristiana ha sido la que históricamente ha definido o se ha asociado a Occidente. Estas dos fisuras para mí, que encuentro en el argumento de Hanson sobre Israel como Estado cristiano, como Estado occidental, para mí remiten a un fenómeno que hoy está olvidado o ya no es tan recordado, pero que fue muy importante en el siglo XIX, que es el tema de la cuestión judía. Esto es el debate sobre dónde ubicar a los judíos en relación con la civilización cristiana occidental y con los nacientes estados nacionales. Creo que estas fisuras, estas tensiones que aparecen en el argumento de Hanson, al ubicar a Israel dentro del mundo occidental, remiten a cierto lastre o cierta herencia de cómo se resolvió la cuestión judía, que es lo que quiero hablar en última instancia, porque esa forma en que se resolvió la cuestión judía en el siglo XIX dio lugar a dos tradiciones historiográficas diferentes de cómo relacionar al judaísmo con la antigüedad. Entonces voy a comenzar con la invención de la antigüedad. No sé si he sido claro hasta ahora, es decir, creo que, creo que detrás de esa tensión eh, lo que se evidencian son dos corrientes historiográficas que en algún momento estuvieron separadas y que recientemente se han unidos. ¿Qué es lo que quiero un poco identificar? ¿Cuáles son estas dos corrientes? Una corriente que voy a denominar asimilacionista, que sí fue una corriente historiográfica judía que entendía el judaísmo como parte de Occidente y que veía en la antigüedad clásica su pasado, y una historiografía sionista que buscó desmarcarse de, de Europa y de los estados nacionales europeos y pensar una identidad nacional propia, y que rastreó su origen en una antigüedad que era oriental, en el estado hebreo del Viejo Testamento. Comienzo entonces con la invención de la antigüedad. Lo que me interesa ver aquí básicamente es cómo la antigüedad se construye, la antigüedad clásica, en, en Europa Occidental como una opción en oposición, digamos, a la antigüedad oriental y claramente con un sesgo eh, antisemita, es decir, los fundadores de la filología clásica, de las ciencias de la antigüedad en Europa en el siglo XVIII y siglo XIX, no estuvieron dispuestos a incluir a el judaísmo como parte de ese pasado. La ciencia de la antigüedad, como todos sabemos, nace de un proceso que busca separar la cultura helénica de la religión cristiana, separar los métodos filológicos
de la exégesis bíblica, secularizar la historia o la cultura griega, ¿sí? Alejarla de su uso cristiano. Pero esto dio como resultado no tanto una secularización de los estudios clásicos, como sí, como ha señalado la historiadora Miriam Leonard, que la cultura grecolatina se cristianizó. La manera en que se legitimaron los estudios clásicos a partir del siglo XVIII fue sobre la idea de que allí se contaba el origen de la fe cristiana. Es decir, las ciencias de la antigüedad nacen separando los estudios propios de la cultura griega, alejarlos de los métodos filológicos de exégesis bíblica, alejarlos de su uso u utilidad religiosa, y en esto sí hubo una especie de secularización. Ahora se estudiaba a los griegos por los griegos mismos, no por su vínculo con la religión, pero asimismo el fundamento eh, que, se, que se usó fue el de, bueno, esto tiene valor, tiene importancia, porque allí está el origen de la fe cristiana, en esa cultura grecolatina. Y esto, en última instancia, implicaba obviar el trasfondo judío del cristianismo. Y no es casual que recién vamos a esperar a la segunda parte del siglo XX para encontrar trabajos de historiadores que van a insistir precisamente en esto. De hecho, hay un trabajo muy conocido de David Schwartz de la década del 70, un artículo que se llama precisamente El trasfondo judío del cristianismo. En los siglos XVIII y XIX la tendencia va a ser obviar ese trasfondo. El cristianismo es, sobre todo, grecolatino. Es, su herencia, su origen está en el mundo grecolatino, no en el mundo hebreo. Entonces, hebreísmo y helenismo se van a configurar como dos categorías diferentes. Y claramente el cristianismo va a ser pensado como una religión helénica, como una religión de origen griego, sin o con escaso vínculo con el judaísmo. Entonces, lo que tenemos en el siglo XVIII es una transición que va de un antijudaísmo cristiano a un antisemitismo secular. Es decir, hasta el siglo XVIII lo que teníamos es un antijudaísmo. Claramente los judíos son los que eh, negaron a Cristo, los que lo condenaron a muerte, es decir, los que rechazaron y asesinaron al Hijo de Dios. Entonces, es una cuestión, hay un antijudaísmo de anclaje religioso, pero que empezamos un camino que va a llevar hacia otro tipo de discriminación o de segregación, que ya no va a ser por una cuestión religiosa, sino que ahora va a tener un matiz secular. Y eso tiene mucho que ver, ese antisemitismo secular, con la pregunta que se hizo el siglo XVIII, que se hicieron las naciones europeas cuando se fueron configurando como ciudad-estado. ¿Qué hacer con los judíos? ¿Qué hacer con esta gente? Ya dejaron de ser un problema en términos religiosos, de ser los enemigos de Cristo, para ser un problema en términos seculares. Es decir, un pueblo eh, distinto, que no profesa la misma religión, que no tiene una cultura o que mantiene pautas culturales diferentes, en un proceso en el cual hay que definir qué es la nación, qué es la germanidad, qué es la italianidad, qué es la nación española, y en ese contexto se vuelven un problema. Entonces, como ha sostenido Martín Bernal en su famoso libro Atenea Negra, la constitución de los clásicos
como un área de investigación académica estaba sistemáticamente definida por los prejuicios antisemitas de sus practicantes del siglo XIX. Y esos prejuicios van a ser fundamentales para mantener a Oriente fuera del campo de los estudios clásicos. Claro que esto no se va a poder hacer de una manera tan tajante, porque la campaña napoleónica a principios del siglo XIX en Egipto, en donde ustedes saben se encuentra la piedra Rosetta, se descifran la escritura jeroglífica, se encuentra una cantidad de monumentos importantes del Egipto antiguo, eso empieza a redefinir, a modificar la imagen que los europeos tenían de las civilizaciones de Oriente. Y entonces estuvieron más dispuestos ahora a aceptar a las culturas de Oriente Antiguo como cuna de la civilización, pero con la, digamos, la condición de que era una etapa primigenia del desarrollo de esta. Era como fase o etapa superior el mundo grecorromano, significó el apogeo de la civilización antigua. No estaba la, no estaba la antigüedad oriental plenamente desarrollada. Fue el inicio de la civilización, pero esa civilización encontró su apogeo, su cenit, en Grecia y en Roma. Entonces, empieza a configurarse claramente una separación entre dos antigüedades, una antigüedad occidental y una antigüedad oriental, como dos procesos evolutivos diferentes con rasgos y etapas distintas. Aún así, esa antigüedad oriental empieza a tener valor, empieza a tener importancia, porque además de ser la cuna, el origen de la civilización, las civilizaciones más antiguas que conocemos, empieza también a tener importancia porque allí está el pasado bíblico del Antiguo Testamento. Allí están esos pueblos que leemos en la Biblia cuando abrimos el Antiguo Testamento. Allí está Persia, allí está Asiria, allí está Canaán, allí está también el reino hebreo de Israel. Entonces, es esto lo que le da importancia. Una vez más, de la misma manera que las ciencias de la antigüedad se legitiman por una importancia religiosa, por ser la civilización helénica, la cuna o de donde proviene el cristianismo, aquí también la importancia de Oriente va a estar fundada, eh, legitimada desde una utilidad eh, religiosa. Pero también ese argumento, ese valor religioso, sirvió de base para la apropiación de ese pasado oriental, que si viene de Oriente, a través del cristianismo y a través eh, de la lectura que el cristianismo hacía del Antiguo Testamento, pasa a ser también, por derecho, digamos, parte de la antigüedad del pasado de los propios europeos occidentales, de los propios cristianos. Entonces, aquí también tenemos esta forma de apropiarse del pasado oriental como parte de la historia de Occidente, dado que allí están los pueblos que enfrentaron al reino hebreo de Israel y que encontramos en el Antiguo Testamento. Esto también forma parte de esta apropiación del Antiguo Oriental, como dice Mario Liberani, de la historia del colonialismo y del imperialismo del siglo XIX. Dice Liberani, cito, aquellas culturas eran letradas
y políticamente sofisticadas, habían producido importantes contribuciones a los campos de la religión, la filosofía, la literatura y el arte, eran asumidas como el lugar original de la sabiduría y la civilización por la tradición clásica y proveían el trasfondo histórico de la Sagrada Biblia. Por todas estas razones, sus culturas no podían ser simplemente destruidas, tenían que ser apropiadas por los conquistadores europeos. Las culturas del cercano Oriente Antiguo, más aún, eran, y aún lo son, consideradas una importancia especial en tanto proveían las raíces de nuestra civilización y nuestra religión. El ex libris de la obra de James Henry Breasted de principios del siglo XX, reproducido como un relieve en piedra a la entrada del Instituto Oriental de Chicago, muestra a modernos arqueólogos occidentales respaldados por legionarios romanos y cruzados medievales, encontrándose con los antiguos reyes y escribas de Egipto y Babilonia. Fin de cita. Y este es el ex libris de James. Y bueno, ahí se puede ver como del lado izquierdo están los antiguos egipcios, persas, asirios, y del lado derecho tenemos arqueólogos romanos, cruzados. Y ese ex libris está representado en la entrada al Instituto de Estudios Orientales de la Universidad de Chicago. Esa apropiación, no obstante, estaba fundada o estaba, digamos, sí, centrada o basada en un prejuicio de una inferioridad de Oriente respecto al Occidente, que dio una valoración diferente del pasado grecorromano respecto de sus contemporáneos egipcios. Perdón, de sus contemporáneos, sí, egipcios, babilonios, asirios, etc. Los estados de Oriente Antiguo se configuraron según el modelo contemporáneo que vinculaba aquella región del mundo con el despotismo y la esclavitud. Mientras la antigüedad clásica era el origen de Europa, aquella antigüedad oriental era el origen de Asia. Y toda esta discriminación entre dos antigüedades diferentes respondía a un paradigma ideológico que buscaba polarizar entre Europa y Asia. Y esta polarización era necesaria en un contexto de colonización de Asia y de África, en un contexto de expansión de Asia, de europeos hacia Estados europeos hacia Asia. Entonces, mientras en Europa encontramos la ciudad-estado, encontramos la antigüedad europea, perdón, la antigüedad clásica, encontramos la ciudad-estado, encontramos dinamismo social, político y cultural, encontramos dos regímenes políticos que promueven libertades y participación pública, como es la democracia y la república, y encontramos, que lo puse ahí también, en ese dinamismo social, político y cultural, tres fases históricas bien identificadas: la antigüedad clásica, el medioevo y la modernidad. Y sobre todo, lo que este modelo de clasicismo, y cuando digo clasicismo me refiero a la idealización del pasado grecolatino, lo que este modelo buscaba era lo que el historiador francés Johann Chapoutot definió como la anexión de la antigüedad, este proceso complejo de vincular a los griegos con los europeos modernos. Y que de alguna manera los europeos del siglo XIX estaban recuperando o estaban, básicamente que hay un linaje común, que hay un vínculo que hace a los europeos modernos o a los griegos de la antigüedad lo mismo. Los griegos son una especie de europeos o de prefiguración de la Europa moderna. Mientras que en Asia lo que tenemos no son ciudad-estados, sino reinos, imperios. Liberani, en el libro Babel, dice: tenemos estados, ciudades, pero no ciudad-estado. Son estados que tienen la dimensión de una ciudad, pero que siempre se definen porque tienen monarcas, porque son reinos. No como en la ciudad-estado griega,
o latina que tienen regímenes corporativos como la democracia, la oligarquía, la república senatorial. Entonces, en Asia siempre vamos a encontrar estados que tienen la dimensión de ciudad y que se definen como reinos. Se caracteriza Asia por un inmovilismo social, político y cultural, es decir, la mejor manera de entender cómo bastaba con ver cómo era el gobierno otomano, de los sultanes otomanos o de los Shah de Persia, para entender rápidamente cómo habría sido el gobierno de un rey asirio o de un rey persa. Es decir, en términos sociales, culturales, económico, Asia seguía estando igual a como había estado en los siglos 4 o 5 antes de Cristo, y su sistema político seguía siendo el mismo, el despotismo, no sé por qué puse el 7 ahí, el despotismo seguía siendo el régimen político desde la antigüedad hasta el presente. ¿Sí? Tanto el sultán otomano como el Shah de Persia, al igual que los reyes persas, sasánidas o aqueménidas, se definían por su despotismo. Entonces, la exclusión de Oriente del campo histórico conocido como antigüedad fue una decisión historiográfica atravesada por los intereses ideológicos políticos del momento. ¿Sí? Deliberadamente se buscó polarizar entre Europa y Asia, y la antigüedad fue funcional a esa polarización. La, la invención de la antigüedad como disciplina, ¿sí?, separando la clásica de la oriental, tuvo un fundamento en la necesidad de polarizar a Europa con Asia. Y entonces en esa polarización encontramos una serie de dicotomías. Esas dicotomías son libertad versus servidumbre, que oponía la libertad política que gozaban los griegos y los romanos con el carácter subordinado del súbdito oriental. Aquí los filólogos y los historiadores no debían innovar mucho, solo limitar o reproducir los estereotipos propios de los textos griegos y romanos, ya presentes desde Heródoto a Halicarnaso. La segunda oposición que encontramos es democracia versus despotismo, y esta sí resulta un poco novedosa porque la democracia había sido desde Platón y Aristóteles hasta la Revolución Americana y un poco más, la Revolución Estadounidense y un poco más adelante, la democracia había sido el régimen más cuestionado, atacado, agredido de la historia de la filosofía política occidental. Es decir, desde Platón hasta, digamos, la primera parte del siglo XIX, la democracia es cuestionada, agredida, atacada como régimen positivo. Es considerado un régimen negativo, está vinculado a la tiranía de la mayoría, al gobierno del vulgo desenfrenado. Es un mal sistema político. Por eso las revoluciones, tanto estadounidenses como francesas, van a optar por los modelos más aristocráticos de la República Romana y del sistema espartano para, para buscar en el pasado modelos políticos que aplicar en sus revoluciones. Entonces la democracia no, no había gozado de mucha popularidad y empieza a gozarla después del periodo revolucionario, y sobre todo en oposición a el antiguo régimen, al absolutismo monárquico. Entonces esa oposición, democracia versus despotismo, que nace como democracia versus
absolutismo monárquico. Luego, si primero nace como oposición, la democracia vuelve a tener una valoración positiva entre el liberalismo del siglo XIX en oposición al absolutismo monárquico, pero ya a mediados del siglo XIX, cuando los estados europeos occidentales están embarcados ya en el proceso de colonización, ahí esta polarización que había nacido en el seno de los estados occidentales se, eh, digamos, se extrapola, se lleva hacia esta polarización Europa-Asia, donde democracia pasa a ser el régimen propio de Occidente, a pesar de que Occidente por más de 1000 años había vivido bajo monarquías y en los últimos 200, 300 años una monarquía absolutista que nada tenía que envidiarle a, a los regímenes monárquicos de Oriente, y el despotismo va a pasar a caracterizar al sistema político asiático. La tercera es civilización versus barbarie. Por eso, vuelvo para atrás, por eso no es casual que grandes partidarios en el siglo XIX, grandes referentes de la democracia, como Lord Macaulay en Gran Bretaña, tipos que defendían el sistema democrático, también hayan sido grandes defensores de la política colonial. ¿Ya? Macaulay podía de alguna manera defender la ampliación del voto y del derecho a voto en Gran Bretaña y también fomentar y apoyar el colonialismo británico en la India. No había una contradicción porque lo que estaban acostumbrados los asiáticos y su régimen natural era el despotismo. Y precisamente la conquista, creo que es el cuarto punto, no, la conquista imperial, colonial, implicaba llevar la civilización europea a ese mundo asiático lleno de bárbaros, en el cual la civilización europea se identificaba con la libertad, sobre todo con la libertad de comerciar, con la libertad de propiedad, y entonces era positiva la conquista colonial porque implicaba civilizar ese mundo bárbaro que era Asia. Y finalmente, la otra oposición es la racionalidad versus el pensamiento mágico. Occidente es racional y esto no tiene solo que ver con el cientificismo, ya también la religión cristiana y también la religión judía se planteaban como racionales frente a las creencias de otros pueblos, donde lo que habría es un pensamiento más supersticioso, un pensamiento mágico, un pensamiento menos lógico y racional. Entonces la racionalidad también aparece como un marcador de la identidad occidental y también justifica esa racionalidad el colonialismo. Hasta el día de hoy, si leen el libro de Niall Ferguson sobre el Imperio Británico, no recuerdo el nombre de ese libro, pero en ese libro del historiador Niall Ferguson está claro cómo Ferguson justifica precisamente el colonialismo europeo en África a partir de que el racionalismo, el cientificismo, los avances tecnológicos europeos mejoraron la calidad de vida en África. El ejemplo que más da, por ejemplo, ahí es la medicina, como la medicina europea ayudó a combatir una cantidad de enfermedades en África a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero esa idea, que hasta el día de hoy un historiador tan respetado como Ferguson defiende, tienen que ver con eh, estos prejuicios construidos en el siglo XIX. Bueno, y ahora sí me meto de lleno en lo que me interesa, porque así como tenemos una invención de la antigüedad clásica, Diego, perdón que te interrumpa. Es que te escribí más temprano en el chat porque vi que no estaba cargando, al menos aquí en Zoom, tu presentación. Entonces no sé si qué ah, pasó, pero
para que lo tengas en cuenta en lo que resta de tu exposición y que sí se vea. Bien, bueno, voy a ver entonces qué pudo haber pasado. Se ve la primera, pero las siguientes no han cambiado. Ahí está. Ahí se, Sí, ahí se ve. ahí se ve. Sí, Bueno, lo dejo así entonces. Y la paso por aquí para no... Pues estaba en presentación. La dejo aquí y lo voy pasando así, ¿te parece? sí, sí, sí. Ahí sí ya se ve mejor. Dale, la dejo acá. Entonces, bueno, quiero ir con la invención de Israel, porque así como sostuve antes, siguiendo sobre todo a Jack Goody, que la invención de la antigüedad clásica es una decisión deliberada que lo que buscaba era, voy a buscar como dice Goody, bueno, no voy a contar, pero ahí está. La invención de la antigüedad clásica fue, dice Sacudi, una opción historiográfica atravesada por intereses ideológicos y políticos del momento, una negación deliberada de los vínculos que sostenían las diferentes sociedades del Mediterráneo antiguo entre sí en función de potenciar la dicotomía Europa-Asia. De la misma manera, la invención de Israel implica esto. ¿Sí? La invención de Israel supuso la negación deliberada de los vínculos que sostenían las diferentes sociedades del Mediterráneo antiguo entre sí. Bueno, perdón, si la invención de la antigüedad clásica supuso la negación deliberada de los vínculos que sostenían las diferentes sociedades del Mediterráneo antiguo entre sí, la invención de Israel implicó negar la presencia en la Palestina antigua de otros actores además de los hebreos, así como los lazos entre estos y aquellos. Desde un inicio, la importancia de los estudios orientales estuvo marcado por la necesidad de redescubrir los lugares y espacios que pisaron los patriarcas del Antiguo Testamento. Es decir, si hablamos hoy de un antiguo Israel, tenemos que rastrear eso, esa invención historiográfica que es Israel como campo de estudio, la antigüedad israelí como campo de estudio, como disciplina privilegiada dentro de los estudios occidentales, en este siglo XIX, en el que deliberadamente se decide darle prioridad a la historia que le interesaba a los, a los cristianos. Entonces, siendo que lo que fueron a buscar o lo que más les preocupaba a los cristianos occidentales era ese reino del Viejo Testamento, que era el reino de Israel, se empieza a ver a Palestina como la tierra, el lugar donde existió aquel Estado de Israel, y se omite los vínculos que los hebreos tenían con otras comunidades que habitaban la región de Sirio-Palestina, los llamados sirio-palestinos o también los cananeos, es decir, los vínculos que tenían diferentes pueblos y comunidades que habitaban la Palestina en la antigüedad fueron deliberadamente omitidos, dejados de lado para darle prioridad sobre todo a Israel. Entonces, la primacía del reino hebreo de Israel en los estudios sobre el Oriente Antiguo significó dejar de lado las comunidades palestinas, como dije, porque la historia bíblica tenía relevancia para Occidente por dos razones. Dice Emmanuel Faux, que seguramente todos conocen porque es un gran experto en la historia del Antiguo Oriente,
Primero, era la palabra divina revelada, primero al pueblo de Israel y luego al pueblo de Cristo, y segundo, porque así, a través del cristianismo, se constituía el antecesor directo a partir del cual la modernidad occidental, con Europa como pináculo de la evolución y el progreso, construía y legitimaba sus orígenes culturales e históricos, y no menos importante, su expansión por el mundo. Esta era obviamente una lectura etnocéntrica de la historia, basada en la idea de la centralidad de Occidente en el desarrollo humano. Sin embargo, quiero dejar claro esto, una cosa era que el monoteísmo cristiano hubiera nacido en la antigüedad oriental y en el Israel del Viejo Testamento, otra muy diferente, que los judíos contemporáneos del siglo XIX compartieran con los cristianos de Europa y América un mismo linaje intelectual. Esa era una línea que no se cruzó, o por lo menos del lado del cristianismo occidental, no se cruzaría hasta principios del siglo XX. El antisemitismo inherente a los estudios clásicos llevó a una negación del trasfondo judío del cristianismo, reduciendo este a un fenómeno de origen grecolatino. En la misma línea, el Israel recuperado y valorizado como cuna de Occidente era un Israel desprovisto de su condición judía. Dice el ya mencionado Emmanuel Faure: la Biblia es un producto cultural de las sociedades de Asia Occidental y del Mediterráneo Oriental, pero no por ello constituye el mejor testigo directo a partir del cual podemos interpretar históricamente el pasado, sino que es parte de ese mismo pasado por construir. Vale decir, desde un punto de vista histórico, la Biblia no constituye un testimonio directo del pasado de Israel, sino una evidencia del pasado de Palestina, del cual ese testimonio forma parte. Más aún, percatarse de las ausencias de eventos y situaciones en sus relatos a partir del material extrabíblico debería conducirnos a proponer estrategias alternativas de investigación, en vez de multiplicar las lecturas literales o racionalistas de narrativas esencialmente místicas para resolver de mejor manera nuestros problemas históricos. Fin de cita. Sin embargo, este camino que propone Faux no fue el camino escogido por la historiografía decimonónica, que, por el contrario, para, para ellos la Biblia, tanto libro sagrado, constituyó como evidencia verdadera de los hechos del pasado. Pero si ese vínculo entre el Israel bíblico y el cristianismo moderno justificaba la apropiación del pasado oriental como parte del legado de Occidente, también podía, y así lo hizo, servir para legitimar la apropiación del pasado y del territorio palestino de parte de los judíos occidentales. Occidente inventó a Israel como objeto privilegiado dentro del campo de la historia antigua oriental, pero en el proceso construyó un poderoso argumento a favor de la idea de que Palestina era la tierra de Israel. Lo que me interesa ver ahora es cómo estas dos antigüedades, la clásica y la de Israel, entraron en tensión en el proceso de conformación del Estado israelí moderno y en la actitud de Occidente hacia él. Y aquí sí me quiero adentrar en la cuestión judía, que básicamente es la pregunta que se hacían los estados nación de Europa eh, occidental. No sé si cambió la diapositiva. Ahí sí, ahí la veo. Sí, ahora el cambio. Eh, la pregunta es qué hacer con los judíos, cómo incorporarlos en el mundo, en las nuevas realidades nacionales. Y en la mayoría de estos países no eran considerados ciudadanos de pleno derecho, excepto en Francia, donde la revolución había permitido cierta inserción en el sistema educativo y la administración civil. El resto de los países negaba la participación de los judíos como ciudadanos de pleno derecho. En el Imperio austríaco podían asistir a la escuela, pero no ocupar cargos en el ejército o gobierno. La situación era peor en el reino de Piamonte-Cerdeña, por lo que muchos judíos enviaban a sus hijos a la Lombardía ocupada por Austria para poder estudiar. En Alemania la situación era similar a Austria. El problema que enfrentaban los estados nacionales era qué hacer con la población judía. Obviamente los judíos alemanes o italianos se sentían parte de la nación alemana o italiana, pero no era así como lo veían los respectivos gobiernos de esos países. En Alemania, según el sotraverso, obturada la pertenencia a la germanidad por la vía política, los judíos centraron sus esfuerzos
en una inserción cultural, es decir, formando parte de una cultura germana común, es decir, sin poder participar en la germanidad en términos políticos intentaron hacerlo en términos culturales. De ahí es la gran cultura judeo-alemana que se desarrolla en el siglo XIX. Como religión, el judaísmo no entraba en contradicción con las identidades nacionales y para muchos judíos en Europa occidental del principio del siglo XIX, el judaísmo seguía siendo una religión y por lo tanto no veían ellos una contradicción entre ser judío y ser alemán, entre ser judío y ser austríaco, ser judío, ser italiano. Para los gobiernos, en cambio, el judaísmo podía ser una cultura que rivalizaba con la propia cultura nacional. Y en ese aspecto sí había una contradicción. El judaísmo tenía elementos culturales que diferían de lo que era propiamente germano, de lo que era propiamente francés o italiano. De ahí que los judíos alemanes, perdón, se esforzaban tanto por demostrar su germanidad cultural. Fue allí donde nació la primera ciencia del judaísmo, la llamada, bueno, voy a pronunciar mal, Wissenschaft des Judentums, caracterizada por el empleo del método filológico en textos judíos y por presentar solo aquellos aspectos de la vida judía que fueran agradables a los no judíos. También en Alemania encontramos la primera referencia histórica a los judíos como parias, específicamente en la representación de la tragedia Der Paria de Michael Berg en 1823. La obra en cuestión trata de un hindú al que no se le permite combatir por su país, referencia alegórica a la posición de los judíos en Alemania. Más tarde, Max Weber introdujo la expresión dentro de la sociología en su Judaísmo antiguo, y ahí tiene la cita, sociológicamente hablando, los judíos eran un pueblo paria, lo que significa, como sabemos, por la India, que era un pueblo huésped que estaba ritualmente separado, formalmente o de facto, de lo que lo rodeaba. Según esta lectura, la segregación era voluntaria, producto de la actitud de los judíos y no resultado de un comportamiento deliberadamente antisemita de parte de los europeos. Lo cierto es que el antijudaísmo jugó un papel fundamental, perdón, que lo cierto es que el antisemitismo jugó un papel relevante al nacimiento del sionismo. Existían dos caminos respecto de cómo resolver la cuestión judía. En realidad, un autor que creo que es Echeverry, no recuerdo cuánto, señala cinco caminos posibles para resolver la cuestión judía en el siglo XIX. Yo voy a señalar dos porque creo que son los dos que desarrollaron corrientes historiográficas diferentes. Es decir, creo que son los dos caminos que permitieron pensar la relación del judaísmo con la historia de manera diferente. Uno de esos caminos es el asimilacionismo, es decir, una política de asimilación que llevara a los judíos a ser alemanes, italianos, franceses, o, en segundo lugar, el sionismo, la constitución de una identidad nacional propia del judaísmo, lo que hoy conocemos como sionismo. Para los judíos asimilacionistas, Europa era su tierra y la antigüedad clásica su pasado, y la continuidad era evidente en nombres como Filón de Alejandría o Maimónides. Para los sionistas, en cambio, los judíos eran una nación a priori ambulante, sin territorio, pero que pronto encontró en el pasado una tierra que pueda reclamar como suya. Esta tensión derivó en dos paradigmas historiográficos diferentes que intencionaban la interpretación de la historia del judaísmo. Por un lado, el deseo de producir una historia ligada a los principios de la autorrepresentación judía, y por otro, la respuesta al riguroso espíritu científico alemán. Esta discusión, en última instancia, desembocó en la necesidad de elegir entre destacar en mayor o menor medida la herencia y la cohesión judía o priorizar el objetivo de que los judíos fueran aceptados y asimilados a las sociedades europeas. Tenemos esta tensión y estos dos caminos, o el camino de hacer del judaísmo una identidad nacional propia, o el camino de asimilar a los judíos a las identidades nacionales
ya preexistentes. Y ya sea que se escoja uno u otro camino, la relación con el pasado va a ir cambiando, mientras que los asimilacionistas, precisamente porque quieran demostrar su pertenencia a la germanidad, su pertenencia a la italianidad, van a reforzar una historia, un pasado judío vinculado a Grecia y a Roma. Los sionistas, precisamente porque quieren constituir una identidad nacional propia, van a reforzar la idea de un judaísmo vinculado al pasado vesto-testamentario. Y me gustaría, antes de seguir, esta idea que plantea este historiador sionista, bueno, no es sionista, perdón, es judío, es de la misma generación que muchos historiadores judíos críticos del sionismo, como Ilan Pappé y otros. Y en un libro que se llama Benjamin Neuberger, que sostiene, si bien el sionismo es la expresión del vínculo histórico que relaciona al pueblo judío con la tierra de Israel, el sionismo moderno es, podría no haber surgido como movimiento nacional activo en el siglo XIX sin la aparición del antisemitismo de la época al que precedieron siglos de persecución. Si bien aquí no toma una posición muy crítica sobre el sionismo, no podría hacerlo porque trabajaba en una universidad eh, hebrea, creo que era la Universidad Abierta de Israel. Lo que señala en esa idea básicamente es precisamente que el sionismo de alguna manera nace como respuesta al antisemitismo, pero lo que omite es que había otra corriente diferente al sionismo que también estaba proponiendo una solución a ese antisemitismo. Y esa opción era la de los asimilacionistas, aquellos que proponían asimilar a los judíos con los estados nacionales. Así que, por un lado, podemos estar de acuerdo con esta idea de que el sionismo responde al antisemitismo, no podemos estar de acuerdo con la idea de que fue la única respuesta que generó el judaísmo al antisemitismo del siglo XIX. Hubo otras respuestas, y yo aquí me centro en una, que es la de la asimilación. Como cuenta Ilan Pappé en su libro Israel, Historia de una idea, a propósito de la visita de la Comisión Peel a Palestina en 1937, David Ben-Gurión, el líder de la comunidad judía, le preguntó a Ben-Zion Dinur, el padre de la historiografía sionista en Palestina, si podía llevar adelante una investigación que probara que los judíos habían ocupado continuamente la región desde el año 70 de nuestra era, el tiempo del exilio romano, hasta 1882, año de la llegada de los primeros sionistas. Por suerte para Dinur y para los demás historiadores sionistas de la época, parte del trabajo ya lo había hecho la historiografía occidental a convertir la historia del antiguo Israel en objeto privilegiado de la historia de Oriente Antiguo. Lo que había que hacer era simplemente sostener de manera crítica y amparada en el texto bíblico una continuidad poblacional judía en Palestina desde la antigüedad hasta el presente. De esa manera, la tierra de Israel pasó de ser un concepto teológico a uno geonacional que fue reemplazando rápidamente el término Palestina, arraigado en la tradición europea. Demostrar la continuidad poblacional, no obstante, no era una cuestión demostrar la continuidad poblacional, no obstante, no era una cuestión sencilla, como tampoco lo había sido la tesis de Palestina como tierra sin pueblo, porque para 1882 la población judía de Palestina era menos del 1% de la población.
La solución ofrecida por los historiadores fue la de una diáspora que inconscientemente anhelaba el retorno a la tierra de Israel. En todo caso, Palestina era el hogar de los judíos, del que fueron expulsados, al que estaban destinados a regresar y en que en cierta forma nunca dejaron de habitar. Esta es la idea básica de esa historiografía sionista. El palestino árabe era el invasor, el ya mencionado Ilan Papé lo define así. Cito: desde el comienzo los líderes del movimiento sionista valoraron la historiografía académica y profesional, ya sea que optemos por definir al sionismo como un movimiento nacional, ya sea que lo consideremos un proyecto colonialista. Es evidente que establecer su historia académica y públicamente siempre ha sido esencial para su supervivencia. El sionismo estuvo impulsado por un deseo de redescribir la historia de Palestina y la del pueblo judío de una manera que probara científicamente la reivindicación judía de la tierra de Israel. Y antes de avanzar con esto y con esta eh, historiografía sionista, en oposición a la historiografía, digamos, así que yo denomino asimilacionista, quiero señalar algo que a veces no se tiene mucho en cuenta, que es la aparición en Europa Occidental, sobre todo en Estados Unidos, de una nueva teología cristiana que nació en el siglo XIX, que es la teología dispensacionalista, y que es muy importante para entender el apoyo de las iglesias evangélicas estadounidenses a el sionismo, porque el dispensacionalismo, que nació en Gran Bretaña en el siglo XIX, modificó la hasta entonces dominante lectura del Antiguo Testamento, porque insertó una interpretación diferente de Israel en el pensamiento cristiano protestante al restituir a los judíos el carácter de pueblo de Dios, en igualdad y no en inferioridad respecto de la Iglesia. En Estados Unidos, el dispensacionalismo se hizo popular gracias a la Biblia comentada de Cyrus Scofield, que es el que está abajo en la imagen, y más tarde, en 1924, con la creación del Seminario Teológico de Dallas. En sus interpretaciones escatológicas, los dispensacionalistas creen que las promesas hechas por Dios a los judíos en el Antiguo Testamento aún tienen validez. Una de ellas es sumamente importante, que es la profecía del libro Ezequiel, que inmediatamente, ya en la década de 1920 y 1930, empieza a tener mucha importancia para los dispensacionalistas evangélicos o no, que es esa que les escribí ahí, Ezequiel 37:21, que dice: así dice el Señor Dios, voy a tomar a los israelitas de entre las naciones donde han ido, los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Esta profecía para los dispensacionalistas empieza a ser considerada como una profecía para el presente. Y entonces empieza a haber todo un lobby, todo un accionar en Estados Unidos, sobre todo, en parte Inglaterra en menor medida, para cumplir esta profecía, para que efectivamente los judíos vuelvan a la tierra de Israel. En la década de 1930, el Seminario Teológico de Dallas tuvo una prolífica labor en difundir estas ideas sobre el destino bíblico de los judíos regresando a la tierra prometida. La razón de por qué ese retorno es importante para la teología dispensacionalista es porque marca el comienzo de una serie de eventos proféticos que debieran terminar con la segunda venida de Cristo. El dispensacionalismo fue una reforma dentro de la reforma protestante, un movimiento que cambió la historia del cristianismo y cuyos efectos todavía estamos viendo. En esa coyuntura, la historia de Israel antiguo pasó de ser la prehistoria del cristianismo y por extensión de la civilización europea para ser la historia de ese otro pueblo de Dios que eran los judíos. Sin el ascenso de la teología dispensacionalista y de las iglesias evangélicas, y acá cuando digo evangélicas englobo una cantidad de denominaciones que lo promueven, no se puede comprender el brusco giro que tuvo la percepción cristiana occidental de los judíos que dejaron de ser los asesinos de Cristo para ser el pueblo de Dios. El dispensacionalismo es toda una relectura teológica del pasado dentro del cristianismo protestante que tuvo mucho éxito en Estados Unidos en la primera parte del siglo XX y que todavía lo tiene y todavía es vigente, a pesar de que ahora está siendo un poco cuestionada por una teología más conservadora eh, previa. Entonces, me quise detener en esto porque me parece que es importante entender que en la década de
30 también empieza a haber un cambio en la forma en que un sector del cristianismo occidental está vinculándose con el pasado, con la historia bíblica, como está resignificando en términos teológicos lo que es el lugar de los judíos y de Israel en la historia de la salvación cristiana. Me parecía importante detenernos en eso porque hace también al contexto en el cual eh, la historiografía sionista se va volviendo hegemónica y dominante. Volviendo al mito fundacional del Israel moderno, la tesis de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra configuró un modelo explicativo que Echeverry Tamayo ha sintetizado así, cito: Ben-Zion Dinur y otros historiadores se encargaron de establecer una conexión histórica que iba desde la destrucción del Templo de Jerusalén hasta el período moderno, y que defendía una continuidad de la presencia judía en la tierra de Israel en la forma de fuertes comunidades que se reforzaron con la llegada de nuevos inmigrantes. Por su parte, la presencia de los árabes se interpretó como el producto de una conquista de la tierra ocurrida en el 634, tras lo cual estos habían permanecido en calidad de ocupantes extranjeros, a diferencia de las poblaciones judías, que en teoría se habían mantenido fieles a sus tradiciones y en conexión con su patria, pese a que quedaran relegadas a espacios reducidos dentro de ella. Esta lectura no podía defenderse sin entrar en tensión con aquella defendida por los asimilacionistas que hacía de los judíos parte del mundo occidental. Afirmar esto último implicaba reconocer que los judíos llevaban siglos fuera de Palestina, conviviendo con los europeos e impregnándose de sus culturas. En otras palabras, no puede hacerse sin sacrificar o como mínimo dañar el mito de la continuidad poblacional. Este mito hace del pasado judío uno que espacial y temporalmente se ubica en Oriente, no en Occidente. Volviendo al texto en que inicié esta presentación, si Hanson nunca se detiene a aclarar cómo llegaron los israelíes modernos a conocer y adoptar la forma occidental de hacer la guerra, cuando ésta tiene un origen griego, es creo porque al hacerlo se vería obligado a negar o al menos cuestionar la idea de una continuidad histórica entre el reino hebreo de la antigüedad con el Estado israelí moderno. Resulta paradójico que la historiografía sionista triunfante dio forma al mito de un Israel que tiene su origen en el reino davídico de la antigüedad, pero sea hoy la tesis asimilacionista, la de esa otra corriente historiográfica nacida en el seno del judaísmo del siglo XIX, la que se esgrime como fundamento del carácter occidental del Estado israelí. De hecho, ya en sus inicios, la propaganda israelí justificó su derecho a existir y su pertenencia a Occidente a partir de la idea de ser la única democracia de Oriente. Sería la comunidad de valores centrada en la libertad y la democracia lo que haría a israelíes, europeos, occidentales y estadounidenses parte de la misma civilización, dándose así un movimiento paradójico que comenzó con la exclusión de los judíos dentro de los estados europeos y de su pasado, lo que llevó a estos, o a una facción de estos, que son los sionistas, a buscar una tierra y una historia propia, para luego, tras haber construido ficticiamente un hogar y una historia lejos de Occidente, se les convidó a regresar con los pueblos que hacen a la civilización occidental. Digo que esta fue el proceso de los sionistas, porque los judíos asimilacionistas, los judíos que entendían que el camino era asimilarse a los estados nación europeo, tuvieron otro proceso, que de hecho muchos de esos judíos llegaron a ser, asimilacionistas, llegaron a ser grandes expertos en historia y cultura clásica. Una vez que los israelíes se reconciliaron con Occidente, también lo hizo su historia. El judaísmo comenzó a considerarse parte de la antigüedad clásica al punto que el judaísmo helenístico se convertirá en un subtema dentro de la historia grecorromana. Para los palestinos, la conversión de Israel en un Estado occidental políticamente asociado, económicamente financiado y militarmente armado por las potencias de la OTAN significó el comienzo de su tragedia nacional. Lo que he tratado de señalar en esta breve presentación es la idea de que Israel, como una nación occidental, es un fenómeno reciente de la posguerra europea. No hubiera estado muy de acuerdo la mayoría de los europeos decimonónicos, que hubieran estado muy contentos y muy felices de ubicar a Israel eh, en Oriente y en la antigüedad oriental y como civilización, como parte de la civilización oriental.
Un recorrido por la historiografía moderna sobre el mundo antiguo en el siglo XIX evidencia que los judíos no eran valorados como parte de la antigüedad clásica, así como no eran considerados ciudadanos de pleno derecho en los países de Europa. No obstante, una facción dentro del judaísmo procuró identificarse con aquel pasado griego y romano, al tiempo que buscaba asimilarse a las naciones europeas. Otro grupo, por el contrario, asumió la idea de una tierra de Israel como hogar histórico de los judíos y alentado por los estudios sobre la antigüedad oriental, donde el reino hebreo del Viejo Testamento tenía prioridad, identificaron su origen como nación en aquella otra antigüedad que era oriental. No había en este Israel bíblico, ciudad-estado, democracia, infantería oplita. Tampoco su arte y literatura, con excepción de la Biblia, tuvieron trascendencia para Occidente. Su único aporte a la civilización occidental, digamos, fue una religión monoteísta y racional que de casualidad fue la antecesora del cristianismo. Este Israel nacionista, a diferencia de la Israel de los asimilacionistas, era ajena a Occidente tanto por su ubicación espacial como por su historia, pero la voluntad de ser parte de la civilización occidental, que era donde se ubicaba la mayor parte de los colonos judíos, estaba ahí siempre. Y aquí quiero una aclaración, porque alguien me dirá, bueno, pero en realidad la mayoría de los colonos venían de Europa Oriental. También la polarización, sí, la ubicación de Europa Oriental como parte de Oriente, de Rusia sobre todo como Estado oriental, es una construcción post Segunda Guerra Mundial, resultado de la Guerra Fría. En el siglo XIX Rusia es considerado parte del mundo occidental. Se da así una tensión entre una pretendida identidad occidental que contradice el argumento de la continuidad poblacional en un territorio oriental y una necesidad de afirmar el carácter de nación con un territorio, una cultura y una historia propia, que busca negar, como lo tenía acá eso, que busca negar que la existencia misma del Estado de Israel es el producto de una empresa colonial llevada a cabo por colonos judíos occidentales bajo mandato británico. Básicamente eso es lo que quería presentar. La presencia en el siglo XIX de, un, de una narrativa sobre el pasado entre el judaísmo que era diferente a la sionista y que eficazmente, que verdaderamente buscaba su pasado no tanto en la antigüedad del Israel bíblico, sino en Grecia y Roma, porque su proyecto político, aunque nunca logró plasmarlo de una manera organizada, como sí lo hizo el sionismo, era lograr que los judíos se asimilaran a los estados europeos. Sería después de ya creado el Estado de Israel donde esta historiografía o esta visión de la historia judía con un judaísmo greco-latino va a volver a tener, va a ganar importancia y va a tener su lugar, pero hasta el siglo XIX, en lo que yo veo en mi análisis, hay una especie de tensión, de eh, lucha entre estas dos corrientes historiográficas, la sionista y la asimilacionista. Y creo que incluso la asimilacionista antecede, es previa a la sionista. Finalmente, lamentablemente, como todos sabemos, será la historiografía sionista la que termine ganando e imponiéndose e incluso adaptando algunas de las ideas asimilacionistas para justificar su política expansiva y agresiva en Oriente Medio. Bueno, eso es todo lo que tengo. Gracias. No, muchas gracias a ti por tu presentación muy completa, como siempre, como suele ser. Hay mucho que decir al respecto, sin duda. Em, Retomando por lo que decías al inicio, eh, un factor que, que hemos venido platicando, que platicábamos hace algunas semanas en el Congreso Internacional de Estudios Clásicos en México, es que pues muchas de las culturas de la antigüedad,
y de la antigüedad mediterránea, del Medio Oriente antiguo, eh, pues o no tuvieron escritura propia o su evidencia escrita eh, desapareció o en todo caso fue destruida. Entonces, el conocimiento directo sobre lo que sus sociedades pensaron, construyeron, vivieron, eh, no la conocemos de forma directa. Claro que también hay que ser crítico con eso. Si tuviéramos acceso a, a textos propios, seguramente también habría que tener cuidado con lo que decían sobre sí. Sin embargo, nos daría una perspectiva muy diferente. Y lo que tenemos hoy son las descripciones y opiniones principalmente de griegos y romanos. En el caso de los fenicios, en el caso de los egipcios, o si acudimos a la Biblia sobre lo que, eh, sobre las culturas en Palestina. ¿No? No tenemos evidencia escrita misma de los filisteos sobre ellos mismos o, o de los cananeos. No, no la suficiente o, como para pensar en un corpus similar a la Biblia, que es una biblioteca en sí, de ahí viene la palabra. Ahora también hay que tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de Egipto, hablando en general, no, no solo del caso de Palestina, que digamos el redescubrimiento de, de las voces egipcias, si así lo queremos eh, denominar, sucedió hasta el siglo XIX, cuando con esta llegada de los franceses a Egipto, sucedió esta expedición científica en la que, entre muchos otros, hubo historiadores, arqueólogos, que se descubrió la piedra Rosetta y que con el tiempo llevó a Champollion a identificar, a, pues el significado, a descifrar, es la palabra, los jeroglíficos egipcios. Y que eso sentó las bases para que a partir de ese siglo comenzar a tener acceso a los escritos en papiros, en estelas, en sitios arqueológicos, ¿no? Así que los siglos previos, eh, quienes habían escrito eh, historia de Egipto, pues no tenían conocimiento al jeroglífico egipcio, así que tenían la idea, la percepción principalmente de griegos y romanos sobre Egipto. Y se tenía esta idea de monumentalidad, una idea que se mantuvo quizás hasta el siglo anterior. Ahora, otro aspecto que mencionaste también, que, que insisto, va más allá de de la causa palestina, sino que abarca, pues, en realidad muchas culturas del mundo, ya no solo del Mediterráneo, es que el surgimiento eh, de ciencias como la egiptología, la siriología, eh, la misma arqueología bíblica, estuvieron motivadas por el imperialismo y el colonialismo del siglo XIX. Los primeros investigadores eh, profesionales o en proceso de profesionalización que tenían la intención de descubrir sitios arqueológicos eh, o de, pues sí, de reconstruir ese pasado a través de lo material, iban motivados muchas veces por lo que decían los clásicos, lo que decían eh, personas como, em, se me fue el nombre de de este griego que tiene un libro sobre geografía, eh, Estrabón, Estrabón, claro, años. Pausanias, claro, y que lo utilizaban como como una guía, ¿no? Para ir excavando.
con ese afán de encontrar en su momento a Troya, que hasta su descubrimiento era un mito, ¿no? Digamos. O en el caso de la Biblia, quienes comenzaron a excavar tratando de descubrir Babilonia. Entonces, ese interés por esas culturas no era un interés propio, sino un interés eh, de fuera, ¿no? Si así lo llamamos. Em, Desde luego que pues también está el peso de, digamos, el legado de Grecia y Roma. Lo que decías de pensar que de Grecia nació la democracia, con toda la idealización que se ha hecho al respecto, ¿no? La idea de hablar de una Grecia, ¿no? Cuando en todo caso podríamos hablar de muchas Grecias, ninguna idéntica a la otra, de un mundo griego heterogéneo y desunido, porque también cuando se nos habla de Grecia se nos pinta como una unidad eh, homogénea, bien estructurada y no necesariamente. Y un buen ejemplo son las guerras médicas, ¿no? Digamos, la victoria de las ciudades-estado del modelo griego, quizás hasta occidental, entre comillas, frente a la tiranía, al despotismo en Oriente de Persia, de un imperio bárbaro, ¿no? Eh, entonces, pues este sistema, pues también ha influenciado mucho la investigación en ese sentido. Y bueno, en el caso, ahora sí pasando a la Biblia, pues eh, sabemos que, por ejemplo, con el caso del Imperio Británico, pues era un imperio muy ligado con el cristianismo, ¿no? Eso es innegable. Incluso hasta hoy en día todavía sigue siendo de esos países que tienen un vínculo muy estrecho con el cristianismo. Sí, Eh, por eso sí, quería señalar y me pareció que no era, eh, que dudé si lo incluía o no lo incluía, eh, lo que es esta reforma teológica que hay dentro del protestantismo anglosajón, donde empieza a reconfigurarse digamos, la historia en términos de profecía eh, en la Biblia, donde eh, el, eh, Israel pasa a obtener, o los judíos pasan a obtener un estatus de pueblo de Dios en igualdad de condición con la iglesia cristiana, algo que no había pasado hasta entonces. Hasta entonces en el cristianismo, tanto católico, ortodoxo, protestante, la situación del judaísmo era inferior a la del protestante, a la de la iglesia. Y con esta reforma teológica hay una equiparación, digamos, que me sí, parece. es muy interesante el, pues, el señalamiento que haces, porque ahí entraría, digamos, otro punto a debatir muy necesario hoy en día, como lo es el sionismo cristiano. Eh, no tanto un cristianismo sionista, sino un sionismo cristiano, un movimiento político propiamente, y que sienta sus bases pues desde el siglo XIX con el nacimiento de este tipo de reformas. Eh, el Y caso, claro, muchas veces uno tiene la idea de que que el principal lobby pro Israel en Estados Unidos es judío, y en realidad el principal lobby es cristiano, no es judío. Son iglesias cristianas las que principalmente hacen lobby a favor de Israel en Estados Unidos, no tanto, claro que hay grupos sionistas, pero son mayoría un sionismo cristiano que otra cosa. sí, es impresionante el poder económico de movilización de masas que tiene y es
un grupo a considerar, porque pues genera este apoyo desigual y creo que contradice mucho la esencia o la que pudiera ser una de las esencias del cristianismo desde la antigüedad, que es el amor al prójimo, eh, sin importar quién sea. Entonces, es un caso muy llamativo el que comentas. Y lo que iba a mencionar como ejemplo de este vínculo entre el colonialismo, la recepción de la Biblia, pues la creación misma de de esta sociedad de la Palestine Exploration. em, no recuerdo el nombre completo, eh, pero es esta sociedad británica creada a finales del siglo XIX con eh, apoyo de la reina Victoria y que pues tuvo uno de sus primeros momentos, eh, la participación de clérigos, de personas que directamente pues trabajaban o estaban vinculadas con la iglesia, ¿no? Muchos de ellos eran teólogos, además. Entonces, eh, la Biblia, forma adicional, pues fue vista durante muchos años, hasta yo creo la década de los 70 del siglo pasado, como la fuente, como como el libro de historia eh, por excelencia de Palestina. Y pues sí ha pesado mucho la ausencia de otros textos o incluso el desconocimiento mismo, porque hay otros textos. Insisto, no sé si un corpus eh, así equiparable a la Biblia, eh, pero sí hay otros textos que pasan desapercibidos y el hecho de que pues no siempre hubo esta investigación arqueológica desvinculada de la Biblia, era un excavar para descubrir lo que dice la Biblia. Entonces, pues sí, eso fue lo que pasó. No sé si quieras añadir algo más, Diego. Sí, yo también, además, creo que en términos metodológicos, eh, la, la forma de leer la Biblia, yo no estoy tanto en desacuerdo con entender la Biblia como una fuente, pero creo que en la Biblia hay elementos para pensar la interacción entre los hebreos con las demás comunidades que habitaban Palestina, e incluso de cómo esas comunidades se incorporaron al reino eh, hebreo de Israel. Pienso, hay historias en la Biblia que marcan la presencia dentro de la estructura del Estado del reino hebreo de Israel, de individuos que no eran hebreos. ¿Eh? Cuando uno encuentra referencias, pienso Urias Eteo, que fue uno de los oficiales de David, pienso Ornán Jebuseo, que era Jebuseo y era el dueño de la tierra donde se va a construir el templo, se la vendió al rey David. Entonces, también creo que eh, en términos metodológicos, hubo una forma en los siglos XVIII y XIX de leer la Biblia, en donde también se invisibilizaba todo eso que podía tener que ver con otras comunidades dentro eh, de, de la Palestina bíblica, que creo que fue también algo que pasó con la transmisión de, del conocimiento de la antigüedad hasta ahora. Las preferencias eh, por los textos grecolatinos fueron también
deliberados, una decisión de cada sociedad histórica decide qué recordar, por qué recordar y qué conservar para recordar. Este, y, y en el caso de Grecia y Roma, no solo, no solo el cristianismo occidental, porque incluso el cristianismo occidental por muchos siglos no fue la civilización que, que más se preocupó por preservar los testimonios grecolatinos, sino que por muchos siglos eso lo hizo el Islam. Por muchos siglos el Islam fue el pueblo, la civilización que preocupada por preservar eh, la cultura grecolatina. Y después, más adelante, ya la Baja Edad Media pasaría a ser una preocupación también del cristianismo europeo. Pero de hecho muchos testimonios de Grecia y Roma se perdieron a causa de que el cristianismo no lo valoró y muchos se recuperaron, el cristianismo lo recuperó gracias a que tanto los bizantinos como los árabes sí se preocuparon por preservarlo. Entonces creo que también ahí es interesante ver eso, ver cómo cada sociedad histórica decide recordar, cómo recordar y qué preservar de su pasado. En el caso, vos decías, como hay muchas Grecias, pero hablamos de una Grecia, ahí también la mediación de Roma fue fundamental. Roma decidió que lo que valía la pena preservar y recordar de Grecia era Atenas. Esto lo dice Luciano Cánfora en su libro eh, El mundo de Atenas, es decir, cómo sin la mediación de los romanos y de lo que los romanos decidieron que valía la pena recordar de Grecia, no hubiera sido posible la preservación de una gran cantidad de textos griegos. Entonces me parece que también ahí es importante eso, y me parece que lo que quise detenerme aquí fue cómo el siglo XIX discutía estas cuestiones. Y dentro del judaísmo se discutió qué era lo que valía la pena eh, recordar, recuperar como el pasado propio de uno. Este, bueno, nada, eso. Espero que se haya quedado claro. No, muy, muy claro, muy, muy claro. Eh, por último, mencionaría que eh, en el siglo XIX, cuando comenzaron a surgir estas ciencias, la profesionalización misma de la historia, eh, el mundo se encontraba ante la emergencia misma de los nacionalismos. Eh, claro que habrá quien tendrá una idea diferente y hoy en día incluso y pensará que había naciones más antiguas y una idea nacional antigua o medieval, ¿no? Pero en este caso partimos de la idea de que el nacionalismo o los nacionalismos comenzaron a emerger en el mundo a partir del siglo XIX. Entonces la escritura de la historia pues también se vio influida por esta ideología. Pienso que pues nosotros nos encontramos en un punto de quiebre, ya no solo en la actualidad, sino desde hace varias décadas, y con la urgencia, creo yo, de hacer una historia post-nacional, eh, bueno, si es que es el concepto, alejado un poco de esa ideología. Porque pues estamos en naciones, al menos en el caso de Argentina, de México, son naciones ya consolidadas en muchos sentidos. Claro que eso también se puede debatir, pero al menos poniéndolo en perspectiva, en comparación, son naciones consolidadas a comparación de naciones jóvenes como el caso de Palestina, de Israel, eh, del Congo, o de países que estarían por nacer o que tienen muy, muy poco, el caso de Montenegro, de Kosovo, eh, un país que podría surgir, Somalilandia, ¿no?
creo que ahí habría una diferenciación importante. Ahora, tomando en cuenta pues las drásticas, irremediables afectaciones del colonialismo en Palestina, también es todavía más imperativo cuestionarse los paradigmas historiográficos, la forma en que se ha escrito la historia de Palestina en la antigüedad y ver que hay más que un solo Israel, eh, más que solo pues los textos bíblicos, que si bien eh, son fundamentales en nuestro entendimiento, porque la Biblia es un resultado de la interacción de distintas culturas, del diálogo, como bien señalaste, no es una fuente directa. Y en esta necesaria reconstrucción del pasado antiguo de Palestina, habría que eh, acercarse a otro tipo de fuentes, como el doctor Fo señala en sus trabajos, ir por las fuentes materiales, la epigrafía principalmente. Eso es lo que yo eh, añadiría para terminar. Sí, yo te agregaría algo a lo que dijiste recién, que además de respecto de países como Argentina o como México, que además son países que han logrado consolidar desde la vía institucional y no tanto de la vía ideológica, digamos, es decir, a ver si me explico, eh, los problemas, los procesos de homogeneidad cultural que vienen asociados a la idea de Estado-Nación, creo que eh, muchos países de América Latina hemos resuelto esa cuestión por la vía institucional, reconociendo el carácter plural de nuestras comunidades, reconociendo el hecho de que en nuestros estados conviven varias herencias culturales, varias identidades étnicas, y generando las instituciones que puedan de alguna manera hacer convivir esas diferencias, eh, que es un problema que otros eh, estados que han buscado consolidarse desde la homogeneidad y lingüística, de la homogeneidad cultural, desde la homogeneidad incluso étnica, eh, creo que se les complica más entender estos cambios eh, que hoy está viviendo el mundo. Que de hecho creo que el proyecto sionista es un proyecto nacional, es colonial y es nacional en el sentido de homogeneidad eh, étnica, de homogeneidad lingüística, de homogeneidad cultural, que por suerte nosotros en América Latina hemos evitado caer en esos modelos de Estado-Nación. Y eso por un lado, y por el otro lado, también creo que América Latina está en un momento en condiciones de repensar eh, y de cuestionar tradiciones historiográficas y de pensar nuevos modelos y nuevos enfoques historiográficos para pensar la historia de la antigüedad, porque tampoco nos mueve ni nos eh, condiciona un pasado colonial de, nuestro sobre esos territorios. Yo mencioné hoy eh, a un historiador contemporáneo británico, Neil Ferguson, que es muy chocante leerlo porque reproduce eh, desde una erudición y una sofisticación metodológica eh, mucho mayor de la que podía tener un historiador del siglo XIX, pero en el fondo reproduce ideas coloniales del siglo XIX, que de hecho no lo oculta tampoco, pero digo, también es importante eh, ese hecho de una historiografía que no está condicionada por agendas coloniales, que es algo que aunque pareciera que el colonialismo es un fenómeno que terminó a mediados del siglo XX, todavía los neocolonialismos, los neosimperialismos marcan
la agenda de muchas lecturas historiográficas. Me parece que ahí América Latina puede correr con ventaja y puede aportar algo diferente. Era eso. Sí, sí, y por eso es que eh, eh, es necesaria la descolonización de Palestina en muchos sentidos, incluyendo, perdón, el ámbito de la reescritura de la historia. Entonces, aquí lo dejamos, Diego, para no prolongarnos más. Hay mucho que decir al respecto. Otra vez, muchas gracias por, por haber participado el día de hoy con una muy necesaria exposición sobre la invención de la antigüedad y el conflicto. Gracias Nos a vemos vos la por la invitación. siguiente semana para continuar con el curso y seguir hablando sobre la cuestión palestina. Que estén bien.